Yo nunca me había considerado como un tipo especial. Simplemente era un joven como cualquier otro, con una vida bastante común. Mi nombre es Juan Luis, y en aquel tiempo tenía 23 años. Había comenzado a trabajar desde los 18 y todavía vivía con mi madre. No tanto porque me gustara depender de ella, sino porque, como todavía no me casaba, no veía la necesidad de irme lejos. En mi casa nunca sobró nada, pero tampoco faltó lo básico. Llevábamos una vida ajustada y tranquila. Mi madre siempre fue una mujer muy sabia, y junto a mi padre supieron encaminarnos en la vida a mí y a mi hermana menor, Lola. Ella era todo lo contrario a mí. Ella era ruidosa, risueña, siempre andaba para todos lados, muy sociable, de muchas amistades. Ella constantemente llegaba del trabajo contándonos anécdotas, historias. Y entre sus amistades más cercanas se encontraba una chica. Una mujer muy extraña, pero a la vez especial, de nombre Sandra. Sandra trabajaba con mi hermana Lola, y a su vez eran buenas amigas fuera del trabajo, de esas que parecían inseparables. Aquella chica llegaba seguido a nuestra casa. Entraba con demasiada confianza, como si ya también viviera ahí. Saludaba a mi madre como si también fuera suya, y se quedaba horas encerrada con mi hermana en la habitación. Al principio yo apenas si me daba cuenta de aquello. Ya le había conocido yo a mi hermana amigas muy guapas, pero aquella Sandra no lo era tanto, o mejor dicho, no era mi tipo. Aunque tenía un cuerpo, la verdad, bastante bien, a mí no me provocaba nada. De hecho, me parecía una chica bastante común. Pero con el tiempo, yo empecé a notar sus miradas sobre mí. Aquellos ojos café oscuro me registraban de arriba a abajo, como si me escaneara. Aquello no era cosa casual. Yo sabía que le gustaba, y aquella chica estaba enamorada de mí. A veces yo estaba ahí sentado viendo el celular, o cuando me levantaba a la cocina por algo, tenía esa sensación incómoda de que ella me estaba observando. Y para esos tiempos, aquella chica Sandra empezó a ir todavía más seguido. Casi todos los días estaba por la casa, con cualquier pretexto. Yo intentaba evitarla. Sabía que esa chica se tenía algo entre manos. Sin embargo, su presencia era prácticamente inevitable. Cuando llegó el día de mi cumpleaños, mi mamá me organizó una comida, y Sandra, que ya era parte de la rutina de todos los días, ella se ofreció a llevar el pastel. Dijo que estaba empezando a vender pasteles y postres caseros. Yo le dije que no se tenía que molestar, pero ella insistió. «No seas así, Juan Luis. Déjame traer mi pastel. Te aseguro que te va a gustar. Yo te lo regalo. Es de mí para ti. Deja que lo pruebes. Te aseguro que te vas a ver muy rico. Y así ya podrás pasar la voz con tus conocidos. Es más, déjate paso mi página de Facebook». Llegó aquel día de la fiesta. Estábamos ya celebrando y comimos. Y cuando llegó el momento de partir el pastel, Sandra sacó del refrigerador uno de chocolate, del que más me gustaba. Lo hizo muy al estilo del pastel de la película de Matilda, así grande, con chocolate por todas partes. La verdad es que ahí le agradecí la decisión de llevar el pastel, así que me decidí a soplar las velas, a pedir un deseo y a darle la tradicional mordida. Recuerdo que alguien me empujó por detrás y me llené toda la cara de pastel. Sandra, muy amable, se acercó conmigo, me abrazó y me puso la servilleta en la cara. Ella cuidadosamente me ayudaba a limpiarme. Yo estaba apenado. Jamás había tenido tan cerca a esa chica, pero les juro que en ese momento noté que el perfume que traía me había impregnado los sentidos de una forma agradable, tanto así que me dejé consentir por la chica y dejé que sus manos recorrieran mi rostro con la servilleta para limpiarme aquel pastel. Ya viste, Juan Luis, te dije que te iba a gustar tanto mi pastel, que mírate, te lo embarraste todo en la cara. Después de aquel día de mi cumpleaños, recuerdo que, constantemente,
Sandra llevaba postres a la casa, pasteles. Algunos me los regalaba personalmente, y yo, encantado con el sabor de lo que ella hacía, siempre le aceptaba lo que me regalaba. A veces yo le ofrecía el dinero por lo que me daba. No me parecía justo que me estuviera regalando todo, pero ella siempre se negaba a recibir el pago por aquello. Créanme que a partir de aquí, poco a poco, fui tomándole un cariño extraño a esa chica. Aunque no platicábamos o no interactuábamos mucho, yo ya no me negaba a gustarle. Empezaba a pensar en ella todo el día. A veces en el trabajo me la pasaba divagando con Sandra, y eso me preocupaba, porque sentía que, dentro de mí, algo estaba cambiando, me estaba enamorando. Esto de verdad me confundía, pues yo sabía perfectamente que tiempo atrás ella no me gustaba, que me parecía una chica bastante común, pero el punto máximo llegaría cuando mi hermana Lola me pidió un favor. Había un baile muy especial. Iba a venir a la ciudad un artista que le gustaba. Mi hermana iría con su novio, pero Sandra, pues ella no tenía con quién ir, y mi hermana me pidió que la acompañara. Sé que Lola lo hizo sintiendo algo de lástima por su amiga, pero para mí aquello era un verdadero placer, solo que no lo dije. Acepté sin pensar esa invitación, y por la cara que yo puse de imaginarme que iba a bailar con Sandra, hasta mi hermana me miró raro. Y créanme que aquella noche todo cambiaría. Ya estando en el baile, escuchando a los músicos en vivo, con unos tragos encima, yo agarraba de la cinturita a Sandra, me la pegaba al cuerpo, la meneaba y la bailaba, la sangoloteaba toda. Yo nomás veía cómo ella se reía, como si le estuviera haciendo cosquillas. Se la estaba pasando muy bien, y la verdad es que yo también. En cambio, mi hermana estaba medio amargada, como que a su novio no le caía bien aquel grupo, y no la estaban pasando tan bien, pero eso a mí no me importaba. Yo me sentía en el paraíso, abrazando y teniendo bien cerquita a la mujer que me gustaba. De repente pusieron una balada bien romántica, de esas que se bailan de cuerpo bien pegadito, y pues yo ahí aproveché. Con mis 2 manos la tomé de la cintura, la apreté a mi cuerpo. Sandra se recargó en mi pecho y de pronto volteó a verme a los ojos y me agradeció por haberla acompañado. De verdad la estoy pasando de maravilla, Juan Luis. Muchas gracias por haber venido. Espero que no lo hayas hecho por lástima, solo por compasión. Me partía el alma que Sandra hablara así de su persona. Por ello es que tuve que ser muy franco con ella. No, Sandra, jamás habría venido contigo por compasión. La verdad es que desde hace tiempo me empezaste a gustar. He encontrado algo muy dulce dentro de ti, tan dulce como lo es todo lo que me regalas. Así también dulce es tu mirada, la forma en que me miras, y también me imagino que dulces han de ser tus labios. Por eso es que espero no te moleste, pero te voy a robar un beso. Sin decir más me le acerqué, besé sus labios, eran tan suaves, tan naturales. Aquel beso fue al principio muy suave, y de ese tacto me fue recorriendo una sensación eléctrica todo el cuerpo. Me empecé a llenar de adrenalina, de intensidad, de una sensación de amor que hacía mucho tiempo no sentía. Sandra evidentemente me correspondió. Nos quedamos ahí pegados beso y beso un buen rato, y de repente mi hermana estaba completamente sorprendida, y su novio también. Nomás escuché que nos gritaron: «¡Órales, échenles agua! ¡No se vayan a quedar pegados!». Aquello me dio risa, la verdad me chivé un poco. Sentí que iba muy a prisa, pero la verdad es que ya no me podía aguantar. Entre las siguientes canciones, apagaban cada vez más las luces, y en eso le susurré a Sandra en el oído que yo ya no me aguantaba, que quería estar con ella más en privado. A Sandra no le disgustó la idea para nada, así que nos fuimos caminando al estacionamiento, en el cual no había gente, estaba oscurito, y ahí nos metimos a mi auto, y en el asiento trasero nos empezamos a besar. Ahí ya con más libertad, me sentí mucho mejor.
Aquí nadie nos va a molestar, mi vida. Ven, déjame te abrazo, déjame acariciarte. Quiero sentirte más de cerca. Sandra estaba un poco nerviosa. Yo la besaba, la acariciaba. Como llevaba una blusa de tirantes, se los bajé a los costados de los hombros y al descubrir sus pechos, empecé yo ahí a degustar. Aquello era tan suave y tan dulce como lo eran sus dulces pasteles. Yo estaba encantado, pero de repente Sandra trató de detenerme. Quiso que bajáramos el ritmo. Espérate, Juan Luis, creo que vamos muy a prisa. A lo mejor estás acostumbrado a otro tipo de chicas, pero la verdad es que yo no soy de esas. Yo la verdad ya estaba muy encendido. Yo ya no me podía parar. Era como un volcán a punto de hacer erupción. No, Sandra, no me digas eso. Yo te conozco muy bien. Sé cómo eres. Sé que no eres como todas, pero la verdad es que me gustas. Por eso es que únicamente quiero que seas mía. De verdad, ven. Yo siento algo muy fuerte por ti. Yo no te quiero nomás para ahorita. Yo te quiero bien. Yo te amo. Por eso te prometo que te voy a cuidar y que después de esta noche tú vas a ser mi novia. ¿Qué dices? ¿Por qué no me das la oportunidad? Ante mis palabras y la seguridad de mi amor, Sandra ya no pudo negarse. Ahí mismo la hice mía, le hice el amor. Ella se entregó a mí en cuerpo y alma, y yo estaba encantado de besar su piel, de acariciarla, de llenarme de placer junto con ella. Aquello fue una experiencia realmente intensa, algo que jamás había experimentado. Ya cuando terminamos salimos del auto, regresamos al baile para que mi hermana no sospechara. Sin embargo, al día siguiente, tuve que contarle de que Sandra ya era mi novia. Mi hermana estaba realmente muy sorprendida. Ella sabía perfectamente cómo yo pensaba, pero al final me felicitó y nos deseó lo mejor. A partir de ahí, mi relación con Sandra era algo que me llenaba de mucha felicidad. Yo la miraba a los ojos y me generaba mucho amor, mucha ternura. Yo sentía que se me derretía el corazón. Pensaba todo el día en ella, desde que me despertaba. Y yo sentía que mi amor crecía día con día, como una necesidad que incluso hasta me carcomía por dentro. Yo le mandaba mensajes a todas horas, ella también a mí. Vivimos un amor bastante eufórico, y como era de esperarse, también teníamos relaciones íntimas a todas horas, mejor dicho, cada vez que podíamos. Íbamos al cine, a comer, a cenar, y sus visitas a la casa ya no eran precisamente para ver a mi hermana Lola, sino a mí, quien ya era su novio. Pero esa relación no a todos les gustó, a mis amigos sobre todo. Yo empecé a cancelar salidas con ellos. Me decían que era un pinche mandilón, que mi vieja me trataba como un perro, que me tenían bien domado, pero yo no les hacía caso. Incluso salí mal con unos de ellos, pero yo estaba enamorado y sabía que Sandra era la mujer de mi vida, con la que me quería casar, sin importar lo que la gente pensara. Fui desapareciendo poco a poco de la vida de mis amistades, también de mi familia no tan cercana. Yo pensaba que todo mi tiempo debía ser para Sandra, y también para el trabajo, pero aquello no me parecía exagerado, me parecía lo correcto. Sandra parecía disfrutarlo. Ella también estaba muy feliz y estaba viviendo lo mismo que yo. Para mí también aquello era como un sueño. Yo le regalaba flores, chocolates, cualquier cosa que me recordara a ella. Gastaba dinero incluso que ni tenía. Pero también algo más oscuro empezó a pasar. Es que dentro de todo aquel amor, dentro de todo ese sueño de miel y flores, yo empecé a cambiar mucho. Me empecé a convertir en un hombre posesivo y celoso. Si de pronto ella llegaba a tardarse un poco en contestarme, yo me desesperaba. Si ella salía sin avisarme, yo me molestaba. Y peor tantito, si yo veía que ella hablaba con alguien más, algo dentro de mí se retorcía. Y aún así, en lugar de cuestionarme, yo la culpaba a ella, pensando en que quería provocarme. Esta parte oscura de mi personalidad, mi hermana empezó a notarla. Un día me dijo que yo ya no era el mismo, que estaba cambiando para mal, que esa relación quizá ya no era tan buena para mí.
Mi hermana me recalcó que estaba sorprendida por la manera en que yo estaba enamorado de Sandra. Incluso mencionó que todo parecía obra de un hechizo de brujería, de un amarre de amor. Yo me levanté, muy enojado. Le dije a mi hermana que no dijera tonterías, que estaba exagerando, que yo me había enamorado bien. Le pedí que no se metiera, pero en el fondo, una parte de mí sabía que algo tampoco estaba bien, que ese amor no se sentía algo natural, porque no había razón para que yo me pusiera tan estúpido por Sandra. Ya había tenido novias antes en mi vida, y ninguna me había enamorado de esa forma. Pero mi estupidez y mis celos llegaron a tal grado que empezaba yo a pensar que a mi novia me la podían quitar en el trabajo, que seguramente había por ahí algún pinche vivo que le hacía halagos, que le quería hacer cosquillas o picarle las costillas en horas de trabajo. Ya saben que esos nunca faltan, el típico todas mías. Y por eso es que me puse un día ahí afuera de su trabajo. Prácticamente la estaba espiando a la hora de la salida. Me estacioné muy cerca de la puerta de salida de empleados. Me quedé ahí esperando, y de pronto vi a mi hermana que salió. Pocos instantes después salió Sandra, y junto a ella iba un tipo, el cual no sé qué cosa le habría contado, pero mi novia empezó a reír. Aquello me hizo sentir rabia, así que de inmediato me salí del auto, azoté la puerta y fui directo a donde estaba ese maldito. Lo tomé de la camisa y le metí un puñetazo, después otro. El miserable cayó al piso. Los compañeros de Sandra y de mi hermana todos se alertaron y uno empezó ahí a tratar de sostenerme, pero yo me zafé y alcancé a darle una patada en las costillas al tipo que estaba en el piso. Yo estaba furioso y Sandra me preguntaba que por qué había hecho eso. Y en ese instante reaccioné. Me di cuenta de que había hecho algo muy malo. Mi hermana Lola llegó rápido, reclamándome qué estaba haciendo, que por qué había golpeado a su compañero. Aquel pobre tipo estaba todo ensangrentado y nomás vi cómo se le acercaron para ayudarlo. Los otros tipos me dijeron que me fuera, si no yo no la iba a contar. Mi hermana fue quien intervino para que aquello ocurriera, para que me dejaran ir. Me subí a mi auto y Lola se fue conmigo. También Sandra. De hecho, esta estaba furiosa. Y mi hermana también. Sandra estuvo un rato en la casa, pero después que la llevé a su casa y volví nuevamente a la mía, yo me sentía muy mal. Sabía que algo estaba pasando y no era bueno, que algo estaba cambiando de una forma que no podía controlar, como si un demonio se me hubiera metido, como si pensara por mí y también actuara. Empezaba yo a sentirme cansado, deprimido. Solamente cuando estaba al lado de Sandra me sentía bien. Es como si ella me diera vida. Y quien andaba muy extraña era mi hermana. De hecho, para aquellos días, ella y Sandra terminaron su amistad. Mi hermana no me dijo por qué razón, pero eso realmente no me importaba, porque yo amaba a Sandra, y lo que pasara entre ella y mi hermana no tenía mucho caso. Días después recuerdo muy bien que mi hermana Lola entró a mi habitación con un gesto bastante serio. Traía algo pequeño envuelto en un trapo en sus manos. Me dijo que ella no creía en supersticiones, que sabía que yo tampoco, pero que por favor le permitiera dejar aquello cerca de mi ventana. Me rogó que no lo tirara, que no preguntara qué era, y que aquello lo hacía porque me quería de verdad. Yo sabía que cuando mi hermana se tomaba algo en serio, se tenía que respetar. Además, después de la golpiza que le di al muchacho, mi hermana anduvo muy seria conmigo, así que con tal de hacer las paces, yo acepté aquello que me proponía. Yo ni me le acercaba a lo que puso ahí sobre la ventana, pero aquello parecía como un amuleto, un trabajito para la buena suerte, brujería finalmente. Pero créanme que conforme fueron pasando los días, algo en mí empezó a cambiar. Empecé a dejar de percibirme de una manera oscura, de una manera obsesiva y ansiosa por Sandra. Y eso de verdad me parecía raro, incluso me preocupaba, porque al estar con ella, al besarla, al hacerle el amor, yo ya no sentía lo mismo. De hecho, hasta sus besos me daban un poco de asco, y su aroma ya no era aquel delicioso que tanto me había cautivado. Algo estaba terminando, y por ello es que también
decidí ponerle fin a esa relación. Estábamos en la casa de Sandra aquella noche. En cuanto fui honesto y le dije que ya no quería que tuviéramos esa relación, ella se puso histérica. Me dio un par de cachetadas, me jaló del cabello. Tuvo que venir uno de sus hermanos a contenerla, porque seguramente Sandra tenía ganas hasta de matarme. Me amenazó de que yo pagaría muy caro. Me mostró una cara que yo no le conocía. Ahí me di cuenta de que había tomado una decisión correcta, que alejarme era lo mejor. Regresé a mi casa sintiendo miedo. Traté de no mirar atrás. Me di cuenta que me había quitado un peso enorme de encima, y durante días me aislé para no saber nada de ella. No la busqué ni la extrañé. No le pregunté a mi hermana cómo estaba, pues ellas seguían siendo compañeras de trabajo. Pero entonces, de estar en mi casa, noté algo muy raro, un olor, algo asqueroso, como a podrido. Empecé a revisar de dónde provenía. Yo no solía meter comida a mi habitación, así que me imaginé que había algún ratón muerto por ahí, pero aquello era raro porque tampoco había ratas en la casa. Cuando me acerqué a la ventana, me di cuenta de que el horrible olor provenía del amuleto que mi hermana había colocado ahí. Bajé corriendo a buscar a Lola y le pregunté qué era lo que tenía aquello, por qué olía así. Lola se sentó frente a mí. Tenía los ojos cansados, como si hubiera guardado un secreto mucho tiempo. Y ahí, ella me explicó la verdad. Me dijo que empezó a sospechar de Sandra, pues ésta desde tiempo atrás, mucho tiempo, le empezó a expresar a mi hermana que estaba enamorada de mí. Y ella tenía miedo de que yo no me fijara en ella por voluntad propia. Y aunque Sandra no se lo confesó, mi hermana se enteró y descubrió también que aquella mujer había acudido con una bruja que me había hecho un amarre de amor. Y mi hermana pensó que a causa de ello yo me había enamorado de esa loca de Sandra. Me comentó que los pasteles que me daban no eran simples pasteles, que ahí ella le ponía algo para hacer un amarre, que quizá por eso mi cambio de sentimientos fue tan brusco, por eso la obsesión, los celos, la violencia. Esos pasteles malditos eran los que me habían vuelto loco, y yo no entendía cómo la brujería podía funcionar así. Pero mi hermana me contó que el amuleto, ella lo consiguió con una curandera. Servía para absorber el trabajo, todo el mal, para cortar ese amarre de amor que Sandra puso en mí con sus dulces bocadillos. Por eso es que se estaba pudriendo, porque estaba sacando todo aquello que ya no era mío. Y para mí todo sonaba absurdo, pero al mismo tiempo tenía cierto sentido, porque como comenté antes, Sandra no era una chica de mi tipo. No entendía por qué me había enamorado de ella de esa forma. Sentí muy bien de estar aliviado, de ya no tener sentimientos por esa mujer. Y de hecho de Sandra no supe nada en buen tiempo. Mi hermana se cambió de trabajo. Ella tenía miedo de que Sandra le hiciera un trabajo en venganza, en un desquite. Sin embargo, ya después con el tiempo, la verdad es que la historia de Sandra no terminó bien. Ya después yo la vi con un muchacho, uno de esos típicos jóvenes galanes. Y ahí me di cuenta que seguramente le había hecho un amarre de amor. Esa mujer solo así podía conseguir pareja. Y el pobre tipo se veía bien estúpido, como un perrito a los pies de esa loca. Me daba coraje y vergüenza de saber que yo así me veía, que así me traía bien pendejo con sus amarres. Pero ya me había liberado de esa cadena. Yo ya era perro libre. Yo ya era un hombre distinto. Sin embargo, esa historia no terminó bien. Al poco tiempo supe que Sandra se había casado con ese hombre. Yo quiero pensar que andaba despechada porque terminamos nosotros. Por eso quiso apresurar las cosas. Quiso amarrar a ese galán para que ya no se le fuera. O al menos para que no fuera tan fácil que se le escapara. Pero también aquello contrajo una tragedia. Seguramente Sandra, para enloquecer más a ese muchacho, le subió la dosis a su amarre. Yo no sé qué habrá hecho, pero finalmente el pobre joven terminó muriendo, envenenado. Esto fue algo que se supo después, de que Sandra le estuvo dando algo en la comida al pobre hombre, y al terminar de envenenarlo, el pobre murió.
Sandra quedó como una loca ante las autoridades. A esta la terminaron encerrando. Hasta el día de hoy está en la cárcel, pagando su condena, ahí muy lejos de las posibilidades de poder engatusar o enloquecer a otro hombre con su brujería. Ahí debe quedarse de por vida. Sé que dentro de lo malo que pasó con ese matrimonio, al menos yo me siento aliviado de no haber sido ese que terminó siendo envenenado. Es horrible saber que la misma persona que amas es la misma que te llevará a la tumba. Eso es una cosa muy triste. Sé que la brujería para muchos puede parecer una tontería, una locura. Sin embargo, existe y funciona, independientemente de que creas o no. Incluso en este momento, tú que escuchas esto, puede que estés bajo el hechizo de algo, una venganza, un desquite, un trabajo por envidia, o también, como en mi caso, un amarre de brujería con una persona que en el fondo lo único que quiere es hacerte daño.